Buenos días, tardes, noches. Antes de empezar con este vídeo, quiero decir que en los próximos días tengo previsto empezar a subir vídeos sobre temáticas un poco más diversas y combinarlos con estos otros vídeos tan existencialistas y tan abstractos. Y lo cierto es que voy a hacerlo porque a raíz de los últimos vídeos que he subido, sobre todo el de la transexualidad y el de la homosexualidad, pues he visto que estos vídeos han tenido una buena acogida y que además se me ha pedido que empiece a expresar mis opiniones sobre temáticas que suelen ser bastante polémicas, pero que yo intentaría abordar de un modo más frío y filosófico, por lo menos lo intentaría. Temáticas como el aborto, la eutanasia, pues este tipo de cosas. Y en efecto voy a comentar este tipo de cosas en los vídeos que voy a subir próximamente. En este vídeo, en cambio, voy a seguir con este tipo de temas tan abstractos que me encantan. Y concretamente, pues supongo que recordaréis que hubo una encuesta hace 1 millón de años más o menos, y que en esa encuesta salió ganando el tema del tiempo infinito, de si puede haber una serie causal infinita, si genera contradicciones, pero también hubo un segundo tema bastante votado, que era el de la causalidad atemporal. Es decir, el tema de si el fenómeno de la causalidad puede darse sin tiempo. Bien, el fenómeno de la causalidad, pues es el fenómeno por el que hay una causa y un efecto. Es el fenómeno por el que una cosa produce otra cosa, o por el que un evento produce que acontezca otro evento. Tiene lugar un evento al que llamamos causa, y ese evento, que es la causa, da lugar a que acontezca otro evento, que es el efecto. O, por ejemplo, existe una cosa que actúa como causa, y esa cosa es la que da lugar a que exista otra cosa, que es el efecto de esa causa. Bien, para mí, este fenómeno, el fenómeno por el que hay causas y efectos, claramente depende de la dimensión tiempo, y claramente la causa precede temporalmente al efecto. Es decir, la causa la encontramos siempre en un tiempo anterior a el efecto. Esta es una de las muchas objeciones que siempre he planteado a la primera fase del argumento Kalam, y de hecho, si veis mi vídeo refutando a Dante Urbina parte 2, pues en el minuto que os voy a señalar por aquí, podéis ver cómo de hecho explico que a mi juicio este argumento teísta por el que el universo, y el universo incluye la materia, incluye el espacio e incluye el tiempo, por el que el universo fue causado y por lo tanto, según este argumento Kalam, el tiempo junto al resto del universo fue causado, para mí no tiene mucho sentido. Para mí no tiene mucho sentido que argumentos como el Kalam sostengan que el tiempo, la dimensión tiempo, es un efecto causado, porque para mí el fenómeno de la causalidad requiere precedencia temporal. Por lo tanto, pues no tiene sentido que el tiempo sea el efecto de una causa, porque esa causa, ¿en qué tiempo anterior está situada? No puede estar situada en ningún tiempo anterior porque no hay ningún antes, ¿de acuerdo? Cuando expuse esto en el vídeo que os he comentado, en los comentarios hubo uno de Enric, de Adictos a la Filosofía, que me pareció particularmente interesante y que es el principal motivo por el que hago este vídeo. En ese comentario, pues Enric comentó una cosa que pues me pareció muy curiosa y me hizo pensar bastante, que es si yo me había planteado el hecho de que las causas inmediatas, las causas y los efectos en el momento inmediato de encuentro entre la causa y el efecto son verdaderamente simultáneas y por lo tanto no son precedentes en el tiempo. El ejemplo que se me ocurre para ilustrar esto, pues sería, imaginémonos una bola de billar golpeando a otra bola de billar. Lo primero que se nos ocurre pensar es que la causa, que es el movimiento de la primera bola, es precedente en el tiempo del efecto, que es el movimiento de la segunda bola.
De acuerdo. Lo que pasa es que si vamos concretamente al punto de encuentro, el momento en el que la causa es inmediata al efecto, es decir, el momento en el que las dos bolas se encuentran, podríamos llegar pues a plantearnos si verdaderamente la causa y el efecto son simultáneos, porque el momento exacto, el instante en el que la primera bola golpea a la segunda bola, es el mismo momento en el que la segunda bola es golpeada por la primera bola. Por lo tanto, podríamos decir que en ese punto exacto de encuentro, la causa y el efecto se dan de forma simultánea. Este planteamiento de Enric me pareció interesante y me hizo pensar bastante, aunque al final, después de darle bastantes vueltas, concluí que no, que este fenómeno, es decir, que el fenómeno de la causalidad tal y como lo observamos y tal y como lo conocemos, no es un fenómeno en el que la causa y el efecto puedan darse de manera simultánea. Si estos dos, si la causa y el efecto pudieran darse de forma simultánea, pues constatar que tal cosa sea posible sería muy favorable a muchos planteamientos del teísmo filosófico. El hecho de que la causa y el efecto, incluso tal y como lo observamos en la realidad, puedan darse a la vez, reforzaría mucho la idea que tienen que defender todos los teístas, y es que puede haber una causa sin tiempo, porque tiene que haber una causa del tiempo, una causa del universo, una causa eterna, por lo tanto atemporal, en ese sentido en el que los teístas hablan de la eternidad, y que, bueno, esa causa sin necesidad de tiempo da lugar a un efecto que es el universo. Antes que nada, tengo que decir que respecto a esta observación que hacía Enric, respecto al hecho de que las causas y los efectos inmediatos podrían ser simultáneos, si cogemos, por ejemplo, un caso como el de la bola de billar que he planteado, en el momento en el que se encuentran las dos bolas, ahí tendríamos un instante en el que la causa y el efecto se dan, comparten un mismo instante y por lo tanto son simultáneos. Creo que esta concepción, a mi juicio errónea, se basa, y bueno, y de hecho más o menos por la conversación que tuve con Enric se ha confirmado esto, esta concepción se basa en la idea equivocada, a mi juicio, de que el tiempo es infinitamente divisible. De acuerdo. Recordaréis cuando hice hace muy poco el vídeo sobre la paradoja Grim Reaper, que de hecho algunos en los comentarios me comentabais que el motivo por el que la paradoja Grim Reaper no podía darse es sencillamente que el tiempo no puede dividirse infinitamente y por lo tanto en un lapso de tiempo como puede ser el lapso que hay entre las 2 y las 3, pues no puede ser que quepan infinitos instantes en el que infinitos Grim Reapers intenten matar a un mismo sujeto, ¿de acuerdo? Efectivamente, yo considero que el tiempo no es infinitamente divisible. No es que esto destruya por completo lo que plantea la paradoja Grim Reaper, porque la paradoja Grim Reaper tiene dos versiones. También tiene otra versión que se dedica a atacar la idea de un tiempo infinitamente extenso, no infinitamente divisible dentro de, por ejemplo, que entre las 2 y las 3 pueda hacer infinitas divisiones, sino infinitamente extenso, en el sentido de que pueda haber infinitos años hacia el pasado. En todo caso, dejando de lado la paradoja Grim Reaper, yo considero que efectivamente el tiempo no es infinitamente divisible. Creo que hay argumentos filosóficos y científicos muy buenos para defender que no es así. Creo que en ámbitos como por ejemplo la física cuántica se tiende a afirmar que del mismo modo que hay por ejemplo unidades indivisibles de espacio, como podrían ser la longitud de Planck, y que hay unidades indivisibles de materia, cuantos indivisibles de energía, todo está cuantizado, todo está pixelado, y que el tiempo no es una excepción, y que por lo tanto estaría cosas como el tiempo de Planck, que es la unidad indivisible de tiempo, y por lo tanto, pues la realidad estaría fotogramizada. Habría fotogramas, habría instantes que serían la unidad mínima de tiempo. ¿De acuerdo? Yo creo que en efecto es así. En efecto, el tiempo no es infinitamente divisible. Hay argumentos filosóficos muy interesantes por los que se defiende
que el tiempo sí tiene que ser infinitamente divisible, y soy consciente de ello. Por ejemplo, argumentos por los que se explica que si estas unidades mínimas, estos cronones, estos tiempos de Planck, que son el tiempo mínimo indivisible, bueno, si estos tiempos indivisibles tienen una duración, es que se pueden dividir. Y si no tienen una duración, es decir, si su duración es cero, entonces la acumulación de esas unidades de tiempo indivisibles, la acumulación de cronones, no daría lugar nunca a duraciones mayores, como puedan ser un segundo, un minuto o una hora, porque la suma de 0 más 0 más 0 más 0 más 0 siempre va a dar 0. Da igual que sumes 0 800 millones de veces. 0 más 0 más 0 más 0 siempre va a ser igual a 0. Por lo tanto, si los instantes no tienen duración temporal, la acumulación de instantes no puede dar lugar nunca a una gran duración. Ese es el argumento fundamental a favor de la infinita divisibilidad del tiempo. Por lo tanto, en base a ese argumento, pues los instantes deberían ser, o sea, los cronones, los supuestos cronones, no son indivisibles, porque necesitan una duración para poder acumularse y dar lugar a duraciones mayores. Es algo muy complejo de entrar, creo que podría comentarlo perfectamente en otro vídeo y explicar por qué considero que no es así. Pero el caso es, para no extenderme, de momento en este vídeo vamos a dejarlo en que yo considero que no es así. Considero que efectivamente hay unidades mínimas de tiempo. Entonces, para mí es muy sencillo. Incluso en fenómenos como el de las dos bolas de billar, claramente la causa, que es una bola golpeando, se ha dado como mínimo un cronón antes del efecto, que es la otra bola moviéndose. Bien, y ahora sí que por fin, definitivamente, voy a explicar cuáles serían mis argumentos para defender que la causa y el efecto no pueden ser simultáneos. Para empezar, creo que, hay que decir algo que a cualquier defensor de que esta causalidad simultánea es posible, debería hacerle pensar y debería incomodarle un poco, y es, sobre todo a cualquier teísta, debería incomodarle el hecho de que si aceptamos que la causa y el efecto pueden ser simultáneos, entonces estamos destruyendo una de las principales, por no decir la principal objeción, yo diría la única realmente fuerte, contra la idea de causa sui. ¿Qué es el concepto filosófico de causa sui? La causa sui es la idea de una cosa que se causa a sí misma. Imaginemos que un teísta le pregunta a un ateo, por ejemplo, ¿y de dónde salió el universo? ¿Qué causó el universo? Y el ateo responde, pues el universo se causó a sí mismo. Él mismo es su propia causa. Esto, a mi juicio, es un absurdo filosófico, un absurdo racional, un absurdo para cualquier persona que quiera emplear correctamente el razonamiento. Nada puede ser causa de sí mismo. Una cosa no puede causarse a sí mismo. Y la manera de explicar esto, pues siempre ha sido muy fácil, porque siempre puede recanalizarse esto a el principio racional de no contradicción. Si algo fuera causa de sí mismo, dado el hecho de que las causas son anteriores a los efectos, pues para ser causa de sí mismo, esa cosa tendría que existir antes de empezar a existir. Y si existe antes de empezar a existir, significa que en ese momento está existiendo, pero también está no existiendo. Es decir, que en el mismo sentido y simultáneamente, esa cosa existe y no existe. Esto es una contradicción de libro, una contradicción de manual. Y de hecho, yo le planteé esto a Enrique, que de hecho él mismo defiende, acertadamente a mi juicio, que la causa sui no es posible y lo defiende con estos mismos argumentos. Además, el concepto de causa sui es contradictorio porque para que una cosa se pudiera causar a sí misma,
tendría que existir antes que sí misma, lo cual es absurdo. E incluso, igualmente, ¿por qué no paramos la cadena causal en la propia naturaleza? La naturaleza fue la primera causa que se causó a sí misma. Esto es No, me está jodiendo, ya está. Pero nada, ¿en serio me va a decir que la naturaleza se causó a sí mismo? ¿Es en serio? La mujer que pretendía refutar a Tomás de Aquino termina diciendo: la naturaleza se causó a sí misma. ¡Kabum! O sea, ¿es en serio? ¿Es en serio? A ver, hay gente que propone que el universo se causó a sí mismo, pero esto es una conclusión absurda, gente, porque para algo causarse quiere decir que debe existir antes de comenzar a existir. Efectivamente, una cosa no puede existir antes de empezar a existir, porque una cosa no puede existir y no existir en el mismo sentido de la palabra existir y simultáneamente. Pero si las causas y los efectos pudieran ser simultáneos, entonces ya no nos veríamos en este problema. Porque si la causa y el efecto pueden darse exactamente en el mismo momento, entonces cuando yo digo que algo se ha causado a sí mismo, mi contrincante en el debate ya no podría decirme que para causarse a sí mismo tiene que existir antes de empezar a existir. Yo podría decir que no, que como la causa y el efecto pueden ser simultáneos, para causarse a sí mismo solo tiene que existir en el mismo momento en el que existe, no antes, porque la causa ya no tiene por qué estar antes del efecto, la causa puede estar en el mismo momento del efecto. Por lo tanto, algo podría crearse a sí mismo, algo podría causarse a sí mismo si aceptamos que la causa y el efecto pueden coexistir en un mismo instante. Ya no hay esa anterioridad que es la que nos permitía reconducir la causa sui a un escenario absurdo y contradictorio en el que veíamos cómo se vulneraba el principio de no contradicción y por lo tanto nos permitía descartar como ilógica la causa sui. Ya no podemos. Por lo tanto, aquella persona que considere que causa y efecto son simultáneos tiene que verse en este problema, tiene que verse en el problema de que no tiene ya un argumento verdaderamente fuerte por el que pueda reconducir la causa sui al principio de no contradicción y por tanto pueda enfrentarse, pueda derrotar la idea de la causa sui. Y el segundo problema, y este va a ser el argumento central de este vídeo contra la causalidad atemporal, es el hecho de que si aceptásemos que puede darse esta forma de causalidad simultánea, esta forma de causalidad no precedente, en el que la causa no precede en el tiempo al efecto, entonces nos veríamos obligados a aceptar la posibilidad de escenarios paradójicos que conducen a contradicciones que, bueno, si queremos evitar, si queremos ser fieles a lo racional y por lo tanto al principio de no contradicción, deberían llevarnos a descartar que la causalidad simultánea sea posible. ¿A qué tipo de escenarios me refiero? Pues estoy pensando concretamente en una paradoja que creo que planteó, de hecho, o por lo menos yo la he visto por primera vez planteada por Alexander Proust, que por cierto es teísta, pero bueno, no tiene inconveniente en plantear paradojas que puedan ir en contra de sus ideas, de sus planteamientos a favor de la existencia de Dios. Y concretamente, esta paradoja es la del juez que ordena a un verdugo que ejecute, pues es decir, que mate a el propio juez. ¿De acuerdo? Esto es un escenario que en la vida real podría darse sin generar ningún tipo de contradicción lógica, ningún tipo de absurdo. Es un juez que emite una orden a un verdugo y la orden es mátame. El juez ordena su propia muerte. No hay ninguna contradicción. Puede ser un poco raro que un juez se condene a sí mismo a morir, pero no hay ninguna cosa que dé lugar a una imposibilidad. El juez emite la orden, el verdugo la recibe y el verdugo mata al juez. Puede darse perfectamente, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si aceptamos que la causalidad puede ser simultánea? Si la causalidad pudiera ser simultánea, en el mismo instante en el que hay causa, hay efecto, podríamos decir que entonces en ese escenario
podría ser simultáneo que el mismo momento en el que el juez emite la orden, es decir, aquí tenemos la causa, el juez emitiendo la orden, es el mismo momento en el que el verdugo recibe la orden y la ejecuta, porque el efecto es el verdugo obedeciendo la orden, ¿no? Pues tenemos al juez emitiéndola y en el mismo instante el verdugo obedeciendo. Esto para alguien que defienda la causalidad atemporal, la causalidad simultánea, no hay ningún problema. Es algo que sucede, la causa sucede al mismo momento, al mismo instante, en el mismo instante que el efecto. El juez emite la orden y el verdugo instantáneamente, en el mismo instante, sin que haya pasado ni una unidad mínima de tiempo, obedece. Y además tendríamos que defender que el mismo momento en el que el verdugo obedece puede ser el mismo momento en el que se da el efecto de esto, que es que el juez esté muerto. Digamos, la causa es el verdugo matando y el efecto es el juez muerto. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos tres eventos, vamos a llamarlos con letras. Evento A, el juez emite la orden. Evento B, el verdugo ejecuta la orden. Y evento C, el juez está muerto. ¿De acuerdo? El evento A es causa del evento B. Y hemos dicho que podríamos plantear que A y B sean eventos simultáneos. El evento B es causa del evento C. Y hemos dicho que podríamos plantear que B y C sean simultáneos. Evidentemente, si dos cosas son iguales a una tercera, entonces esas dos cosas son iguales entre sí. Si A y B se dan en el mismo momento y B y C se dan en el mismo momento, entonces A, B y C se dan en el mismo momento. Es decir, los tres eventos se han dado en el mismo momento, porque A es igual a B en cuanto a tiempo y B es igual a C. Por lo tanto, A es igual a C. A, B y C son tres acciones, tres cosas que han sucedido simultáneamente en el mismo momento. Pero esto nos lleva a una contradicción, porque estamos diciendo que cuando el juez emite la orden es exactamente el mismo momento en el que el juez está muerto. Por lo tanto, podríamos decir que el juez está vivo porque está emitiendo una orden y está muerto en el mismo momento y en el mismo sentido del concepto de estar vivo y estar muerto. Esto es una contradicción. Es imposible estar vivo y no estar vivo al mismo tiempo, en el mismo sentido y simultáneamente. Es imposible. Quiero aclarar que lo único que hace que esto sea imposible y contradictorio es el hecho de que hayamos aceptado la causalidad simultánea. Si la causalidad no fuera simultánea, entonces no habría aquí ningún tipo de contradicción, no pasaría nada, porque es perfectamente posible a nivel lógico que un juez le ordene a un verdugo que lo mate y que el verdugo lo mate. Si eso sucede en instantes distintos de tiempo, no hay ninguna contradicción. La contradicción se produce únicamente cuando quieres acumular las causas y los efectos en el mismo instante. Si los quieres acumular en el mismo instante, entonces se dan escenarios ilógicos. Y por lo tanto, la causalidad simultánea, al dar lugar a escenarios ilógicos, concluimos que es imposible. Bien, pues con esta paradoja del juez que se condena a sí mismo, básicamente lo que estoy haciendo es lo mismo que hice en mi vídeo sobre la paradoja Grim Reaper y el infinito. En ese vídeo, como recordaréis, lo que estaba defendiendo, de hecho, es curiosamente un argumento teísta. Yo no soy teísta, pero en ese vídeo en concreto estaba defendiendo una postura muy favorable al teísmo filosófico, que es la postura de que no es posible una serie causal infinita. No puede haberse dado hacia el pasado una serie infinita de eventos causales. Esto es algo que, como comprenderéis, conviene mucho a los argumentos teístas, que intentan descartar las series causales infinitas para llegar a un punto inicial en las series causales, que sería en este caso Dios. Curiosamente, como digo, en ese vídeo
yo hacía exactamente lo mismo que he hecho en este, aunque en este estoy defendiendo algo que ya no resulta tan conveniente para el teísmo. En el vídeo de la paradoja Grim Reaper, yo planteaba un escenario, concluía que ese escenario nos llevaba a contradicciones lógicas y posteriormente decía que lo único que hay en el escenario de la paradoja Grim Reaper que nos conduzca a una contradicción lógica es el hecho de que hayamos admitido la posibilidad de una cadena infinita de causas. ¿Por qué? Pues porque si hubiéramos imaginado ese mismo escenario, pero en lugar de con infinitos Grim Reapers, lo imaginamos con 5 Grim Reapers o con 10 Grim Reapers, entonces no se da ninguna contradicción. No hay ninguna contradicción en absoluto y el escenario es perfectamente posible. Bien, del mismo modo exacto, en este caso de la paradoja del juez, yo lo que planteo es que lo único que hace que ese escenario nos lleve a contradicciones lógicas es el hecho de haber admitido la causalidad simultánea. Si planteamos el escenario sin tener en cuenta la causalidad simultánea, no hay contradicción lógica. Es perfectamente posible que en una causalidad, digamos, sucesiva, en una causalidad de eventos que se suceden uno detrás de otro, es perfectamente posible que un juez ordene a un verdugo que el verdugo mate al propio juez. Y estos 3 eventos pueden sucederse sin incurrir en ningún tipo de situación ilógica o contradictoria. Entonces, hay maneras de intentar replicar a este argumento contra la causalidad simultánea. No voy a plantearlos aquí porque el vídeo me está quedando ya demasiado largo. Si hay réplicas en los comentarios, pues ya sabéis que en algún futuro vídeo puedo plantear, pues puedo conseguir seguir desarrollando estos argumentos. Pero de momento me interesa saber cuál es vuestra postura respecto a esta cuestión. Entonces, espero ver en los comentarios, a ver qué me decís al respecto. Espero que os haya interesado el vídeo y nada más que decir. Hasta la próxima.